y pues me voy a permitir darles un breve resumen acerca de lo que consiste el programa de acción específico que maneja este Centro Nacional de la Transfusión, el cual se denomina Acceso Universal a Sangre, Hemocomponentes y Células Troncales Hematopoyéticas Seguras desde el 2020 al 2024. No tengo ningún conflicto de intereses por declarar y esta es la orden del día que vamos a ir viendo en el transcurso del día de hoy de la plática. Sin embargo, pues bueno, me gustaría comentarles que además de darles un breve resumen del programa de acción específico que llevamos a nuestro cargo, también me voy a permitir darles como avances acerca de cuáles han sido los resultados que hemos tenido con la implementación de este programa y el cumplimiento de los objetivos que tenemos hasta este momento. Muy bien, bueno, pues es importante, yo creo, para todos conocer de dónde viene todo este tema de la sangre y desde dónde empezó a fungir como una parte importante de del sector salud. Desde 1974 surgió por primera vez en México un programa específico para la donación de sangre. Este fue una colaboración entre la Secretaría de Salud y Asistencia, que era como se llamaba en ese entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Cruz Roja, y en conjunto empezaron a generar este Programa Nacional de Donación Altruista de Sangre. Básicamente, este programa, su fundamento o su finalidad más bien, era el promocionar la donación voluntaria y que empezáramos a tener donación voluntaria de sangre y sus componentes sanguíneos en nuestro país. Sin embargo, como tal, no existía una dependencia específica para esto y realmente solamente era un programa. Si bien empezó a tener éxito y todo, no fue hasta 1982 cuando se decidió que era necesario tener una entidad pública que se dedicara exclusivamente al tema de la sangre, y entonces fue cuando se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, esto con recursos humanos y materiales de la Dirección de Control Sanitario de Bancos de Sangre que ya existía en ese entonces, y este programa que les comento que surgió en 1974, que era el Programa Nacional de Donación Altruista. Entonces, en conjunto con estos dos, se conformó como tal el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que era básicamente sus dos aristas o sus dos objetivos primordiales, que era la verificación sanitaria o el seguimiento sanitario de los bancos de sangre y la promoción de la donación de sangre. En 1984, entonces ya hay que recordar justo que, pues bueno, tenemos que tener en cuenta un poco la historia. Y entonces en 1984, cuando empezó todo el tema de la epidemia por el virus de inmunodeficiencia humana, entonces, y que se determinó que realmente podría ser un agente o una infección transmitida por sangre, fue cuando realmente nos vimos en la necesidad, o el país se vio en la necesidad de establecer estrategias como tal para el control del manejo de la sangre y sus componentes sanguíneos. Y entonces se propuso en la Ley General de Salud este tema específico de las estrategias para el control de la epidemia del VIH, específicamente desde el punto de vista de sangre. Entonces, fue desde este entonces cuando en la Ley General de Salud pues, se establece que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tenía que tener una manera de cómo controlar el abasto de los componentes de sangre, de que tuvieran un cierto grado de seguridad y que se hiciera, pues, que se tuvieran como estrategias para delimitar o disminuir el riesgo de infección por VIH transmitida por sangre. Derivado de esto, pues bueno, entonces ya después empezaron a generar otras disposiciones legales o normativas que pudieran, para poder atacar esto y algunos otros puntos. En 1985 se publicó el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, en donde también se contempla el uso o la realización de pruebas de tamizaje para VIH e incluso hepatitis, que ha ido evolucionando con el transcurso de los años y que también ve la manera de cómo controlar este riesgo y de ir poniendo ya ciertas disposiciones o establecer ciertas normativas de cómo ir ejerciendo todo el tema del abasto de componentes sanguíneos y de la disposición de sangre y sus componentes.
Entonces, esto fue un parteaguas para nosotros, ya que con esto, pues empieza como toda la parte de la reglamentación y normatividad al respecto del manejo, uso y obtención de la sangre, y también incluyendo células troncales, hematopoyéticas para el trasplante de células madre o de médula ósea, y también este reglamento no nada más contempla esto, sino también la donación de órganos para trasplante de renal y algún otro órgano sólido, tanto de vivos como de cadáveres, y entonces justo, pues bueno, esto fue como todo el inicio de la reglamentación y normatividad al respecto. En 1988, esto también es importante, cuando empezó todo el proceso de la descentralización de la Administración Pública Federal, que a lo mejor les resumo un poco, previamente todo se manejaba, previamente a esta fecha todo se manejaba de manera federal, entonces la federación o la Secretaría de Salud desde el punto de vista federal pues era la que controlaba todo, sin embargo la tendencia o la corriente de política a nivel internacional era el seguir hacia la descentralización con la finalidad de que no todo fuera centralizado en un solo lugar, sino que también los estados o municipios tuvieran una capacidad de respuesta, pero también desde el punto de vista de ejercer recursos públicos. Entonces, en este proceso de descentralización en 1988 fue que se empiezan a generar como todas las dependencias, órganos desconcentrados, y entonces se delimita el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, y a manera de que pudiera tener como cierta dominio o más bien como gobernanza a nivel nacional, entonces se instalaron los 31 centros estatales de la transfusión sanguínea para el control sanitario de manera inicial, que justo para ese entonces el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea llevaba todo el control y vigilancia sanitaria de la sangre y de todos los componentes sanguíneos. Entonces, justo se crearon estos 31 sets, uno en cada estado, con la finalidad de que empezaran a generar el control sanitario y que fueran como un brazo, como un brazo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ejecutor que pudiera verificar y que coadyuvara con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en la vigilancia sanitaria de los servicios de sangre. Entonces, pues bueno, eso quedó para ese entonces. En 1994, por primera ocasión, se publica una norma oficial mexicana, que en ese entonces era la 003, para la disposición de sangre humana con fines terapéuticos, que esta norma ya no se encuentra vigente, ya que para el 2012 se publicó la actualización de esta norma, que hasta el momento sigue siendo vigente, que es la norma oficial NOM 253 SCA1 2012. Entonces, en el transcurso posterior de 1994, en inicios de los 2000, fue cuando entonces se hace una reforma a la Ley General de Salud y se cambian las atribuciones del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para ser un órgano rector normativo y operativo. Sin embargo, ya no tienen las funciones de control y vigilancia sanitaria, toda vez que estas atribuciones se le trasladaron o se le transfirieron a la COFEPRIS. Desde entonces, pues bueno, ya el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea no hace el control sanitario de manera directa, sino más bien coadyuvamos y apoyamos a COFEPRIS para esto. Sin embargo, quien tiene las atribuciones en este momento es la COFEPRIS. Entonces, pues bueno, esto básicamente es un poco de antecedentes para que tengamos una idea de qué estamos hablando y desde dónde el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea empezó a tener estas atribuciones y esta importancia sobre el manejo de la sangre en nuestro país. Ahora bien, si bien desde 1984, el 82, perdón, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea se encuentra funcionando, pues bueno, en cada cambio de gobierno o de administración, pues se tiene que hacer una revisión completa y establecer el programa de acción específico. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, claramente se hizo un análisis situacional del país en materia de sangre para ver justo cuál era la situación en donde se iba a arrancar en esta administración para plantear objetivos y para generar el programa y toda la planificación, tanto de objetivos, directrices y acciones a realizar.
así como el seguimiento y la evaluación del mismo, ¿no? Entonces, les voy a compartir un poco acerca del análisis situacional que se realizó para que, antes de que empecemos a hablar de cuáles son las directrices y los objetivos de nuestro plan, de nuestro programa de acción específico, pues tengamos una idea de cuál era la situación en el 2019 y 2020 del país en materia de sangre, para que veamos, ya que de ahí, de este análisis situacional, pues deriva todos los objetivos y las acciones a realizar. Entonces, primero, pues derivado de todo este análisis situacional, se encontraron algunas debilidades del Sistema Nacional de Sangre, principalmente una, que la distribución de la sangre y de los componentes sanguíneos no era equitativa. Si bien parecía que podríamos llegar a tener un abasto general, un abasto adecuado a nivel nacional, también se detectó que había un desabasto específicamente en regiones en donde había una población con un alto grado o muy alto grado de marginación. Es importante que ustedes tengan en conocimiento que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que nosotros establezcamos si un país o una región tiene un abasto adecuado de sangre, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que si nosotros tenemos una donación entre 1 y 2%, o la cantidad de donaciones anuales equivale al 1 al 2% de la población de una región en específico, entonces se podría decir que tenemos abasto. Esto no implica que esté bien distribuido, pero implica que tenemos sangre suficiente. De acuerdo a esto, pues básicamente México ha cumplido con el abasto, de acuerdo a esta meta o a este indicador de la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años. El tema de aquí no nada más es que tengamos una suficiente cantidad de sangre, sino que esté adecuadamente distribuida y que llegue a todos lados, ¿no? O sea, que tengamos, y alineado justo a lo que dice el Programa Nacional de Desarrollo, es que sea para todos y que no dejemos a nadie atrás y a nadie afuera, ¿no? Entonces, justo esto es algo que se detectó derivado de este análisis situacional, que realmente no llegábamos a todos lados, ¿no? Y que no nos podíamos asegurar de que hubiera un abasto suficiente y equitativo para todas las regiones, sin importar el grado de marginación o el grado socioeconómico de las personas, ¿no? Otra de las cosas importantes que detectamos es que existían unos costos de producción muy elevados para poder realizar, para tanto la obtención de la sangre como la fabricación o la obtención de componentes sanguíneos, ya que no tenemos muchos bancos de sangre seguros. Y aquí ahorita lo voy a desarrollar un poco, pero les voy explicando más o menos cuál es el tema. El tema es que en la actualidad en México existen más de 580 bancos de sangre. Entonces, probablemente esto es un número muy elevado de bancos de sangre y que realmente no tendríamos que tener tantos. ¿Por qué? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un banco de sangre seguro se determina cuando nosotros tenemos un banco de sangre que tiene una productividad mayor a 5,000 unidades de sangre obtenidas en un año. Esto implica, y esto tiene que ver por varias cosas. Una, el hecho de que tenga un banco de sangre con una productividad grande, arriba de 5,000 unidades por año, esto me implica que en el momento en el que yo hago las pruebas de tamizaje para descartar que los donantes no tengan infecciones para VIH, hepatitis B y C, al momento de que tienes mayor cantidad de puntos o mayor pruebas realizadas, más sensible y más específica se vuelve tu prueba, ya que tenemos una mayor certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Esto claramente, pues si se hacen los procedimientos de manera adecuada y pasan los controles de calidad en todo momento. Pero el hecho de que yo tenga muy pocas pruebas implica que probablemente no pueda detectar estos errores al momento de la realización de las pruebas. Esa es una de las cosas por las cuales un banco de sangre que produce por arriba de 5,000 unidades es seguro. La otra tiene que ver justo con, fuera de que sea un banco de sangre seguro por el tema de las pruebas, también esto tiene que ver justo con la experiencia y el manejo del banco de sangre para la atención de complicaciones a la donación, de reacciones adversas, y obviamente esto también va a impactar en los costos. Podríamos pensar que mientras más hago, más caro va a ser, sin embargo es lo contrario. Un banco de sangre que produce más de 5,000 unidades es costo efectivo, a diferencia que, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud,
un banco de sangre que produce menos de 5,000 unidades no es costo efectivo, ya que sale muy caro todos los estudios que le tenemos que realizar a la sangre, la obtención, el pago de capital humano, y entonces todo se vuelve muy costoso y entonces no es sostenible. Entonces, una de las cosas que nosotros detectamos es que justo el hecho de no tener tantos bancos de sangre seguros que produzcan arriba de 5,000 unidades al año, genera que tengamos un costo de producción a nivel nacional, tanto para el sector público como para el sector privado, muy elevado para la sangre y los componentes sanguíneos. ¿Okay? Entonces, por esta parte, aquí, pues bueno, una de las situaciones importantes a tener en cuenta es que de los 580 bancos de sangre que les comento, alrededor de 110 bancos de sangre, es decir, menos del 20%, son considerados bancos de sangre seguros, es decir, que producen por arriba de 5,000 unidades. Y entonces esto lo que nos da margen es que probablemente tengamos muchos bancos de sangre y que estos son redundantes porque probablemente tenemos bancos de sangre donde no deberíamos de tener, y lo ideal sería que empezáramos a ir disminuyendo la cantidad de bancos de sangre y más bien, en vez de invertir en tener diferentes bancos de sangre, mejor invertir en una adecuada distribución o en alguna para que podamos generar el acceso a la sangre y componentes seguros en todas estas áreas que están como en los desiertos de atención que llegamos a tener, ¿no? Entonces, por otra parte, también lo que nos dimos cuenta al momento de hacer el análisis situacional es que tenemos un desconocimiento de cuáles son los requerimientos transfusionales reales, nacionales, por regiones, por sectores y por unidades hospitalarias. ¿Qué quiere decir esto? Para que yo pueda determinar realmente si tengo un abasto adecuado de sangre o no, yo necesito saber cuál es el requerimiento real de la transfusión en todos lados. Y esto es algo muy complejo porque esto requiere el manejo de mucha información que hasta el momento no tenemos, al menos en sangre, pero creo que esto se comparte con muchos otros lugares, porque no nada más yo tengo que saber cuánta sangre obtengo y cuántos sangre se transfunde. Yo lo que necesito saber para poder tener un requerimiento real transfusional no es cuánta sangre se transfunde realmente, porque probablemente esto pueda ser menos de lo que se debería de ocupar, sino yo necesito saber cuántas ocasiones se ha requerido sangre en un año y con base en esto ver cuánto yo sí he podido otorgar. Y entonces aquí podría haber una diferencia, una brecha entre lo que se transfunde y entre lo que realmente se necesita. Y entonces, para poder determinar lo que realmente se necesita, necesitamos hacer un análisis de la cantidad de pacientes atendidos en una región, en un hospital o en un sector o a nivel nacional, de los tipos de patologías, el porcentaje de requerimientos transfusionales y ver cuántas ocasiones ese paciente se ha quedado sin transfusión a pesar de que la hayan necesitado. Y eso es algo que hasta el momento seguimos sin conocer a ciencia cierta. Entonces, justo este es un tema muy importante porque, como tal, sabemos cuánto se transfunde y sabemos cuánto se dona, pero no sabemos cuánto realmente se necesita transfundir a nivel nacional. Y entonces no podríamos dejar como muy claro si realmente tenemos un abasto adecuado de componentes sanguíneos a nivel nacional. Otra de las partes es la evaluación incompleta del desempeño y seguridad de los bancos de sangre por una falta de participación en los programas de control de calidad externo. Les comento que la norma oficial mexicana para bancos de sangre, que es la norma 256-53 que les mencionaba previamente, establece en una parte de la normatividad que todos los bancos de sangre, todos los bancos de sangre y los servicios de transfusión deben de participar en el control de calidad externo que emite el propio Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para las pruebas de serología infecciosa y para las pruebas de inmunomatología. Estos programas de control de calidad externo consisten en que que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en 2 veces al año les envíe un panel de control de calidad que son básicamente muestras que nosotros conocemos, que si están positivas, negativas, reactivas, si tienen VIH o incluso los grupos sanguíneos. Yo se las envío a un banco de sangre y este banco de sangre las va a procesar como si fueran pruebas o muestras de un donante o de un paciente, y entonces tienen que hacer el análisis y nos tienen que enviar los resultados. Esto tiene la finalidad de que nosotros
como Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, veamos cómo está funcionando o cómo están, o si están realizando los procesos de manera indirecta adecuadamente. Es decir, si los resultados que tienen son como esperados, si realmente logran detectar las enfermedades o realmente tienen una adecuada tipificación de los grupos sanguíneos. Y entonces esto a nosotros nos permite, de cierta manera, saber cómo están desempeñándose los servicios de sangre, y entonces nosotros podemos tratar de tener un poco más de seguridad de la sangre que se está obteniendo y se está procesando. Sin embargo, a pesar de que la norma oficial mexicana lo hace obligatorio, realmente tenemos una brecha muy importante en cuanto al control, a la participación de este programa. Esta brecha puede tener muchas causas. Sin embargo, una de las principales, pues bueno, es que este control de calidad se tiene que entregar a todo el país, y entonces esto les genera un costo. Y entonces en algunas ocasiones, pues bueno, pues esto es un impedimento, y entonces en algunos bancos de sangre o algunos servicios de transfusión o algunos hospitales no tienen designado presupuesto para el pago de este control de calidad externo, y entonces pues no participan, no se les envía, y entonces no tenemos manera de evaluarlos, a pesar de que es obligatorio desde el punto de vista normativo. Entonces esto a nosotros nos genera una brecha, porque también no podemos evaluar el desempeño y la seguridad y la calidad de la sangre en todos los bancos de sangre y servicios de transfusión del país, porque no participan en este control de calidad externo. Y la otra es el desecho de una gran cantidad de plasma. Cuando nosotros tenemos una unidad de sangre total, después de una donación, esta unidad de sangre tiene que tener un procesamiento específico para poderse separar en sus diferentes componentes, que son los glóbulos rojos o el concentrado eritrocitario, el componente plaquetario, que van a ser concentrados plaquetarios, y se va a obtener plasma que se va a congelar y va a ser plasma fresco congelado. El tema de esto es que habitualmente las indicaciones de plasma fresco congelado son pocas, y cada vez va más en desuso el hecho de utilizar el plasma, ya que tenemos pues muchos hemoderivados que podemos obtener, que podemos utilizar desde el punto de vista clínico de manera adecuada, y dejar de utilizar el plasma. Entonces, como básicamente el plasma ha ido disminuyendo en cantidad de indicaciones, por lo mismo, pues hay mucho plasma que no se está utilizando, y entonces el plasma, cuando no se utiliza, se desecha o se les da destino final y se envía a destrucción, pero este plasma se podría utilizar para poder obtener hemoderivados. Es importante determinar o que ustedes sepan que los hemoderivados como tal son los componentes que podemos obtener de la sangre, o los productos que podemos obtener de la sangre por medio de un proceso de industrialización. Y entonces, al momento de que nosotros industrializamos el plasma, podemos obtener otros hemoderivados como factores de coagulación, como factor complejo protrombínico, fibrinógeno, concentrado de fibrinógeno, podemos obtener albúmina, podemos tener gamma-globulina humana intravenosa. Entonces, esto requiere un proceso de industrialización, y requiere que tengamos una infraestructura como tal en la Secretaría de Salud para agarrar todo este plasma que estamos desechando, y que se procese de manera industrial y se obtengan estos hemoderivados para el uso de nuestros pacientes, y así poder atender las necesidades del país. Aquí el tema más importante es que esto, en primera, requiere una red de frío adecuada en todo el país para que se pueda mantener el plasma y que podamos tener, pues bueno, los controles de calidad y todo lo suficiente para poder tener la seguridad de que el plasma que nosotros estamos utilizando es con la mejor calidad posible, y posteriormente pasarlo a una industria que tendría que ser del sector público para poder hacer todo el procesamiento y obtener los hemoderivados. Esto, si bien es algo importante, ya que esto podría generar una economía a gran escala y reducir los costos, por ejemplo, de la compra a nivel del país de albúmina o de algunos factores de la coagulación, pues bueno, esto al final requiere mucha infraestructura y requiere la implementación de este procesamiento de hemoderivados en una industria pública. Sin embargo, pues bueno, esto es algo que se está viendo la posibilidad. Sin embargo, para que lleguemos a este punto,
pues sí se requieren muchos pasos. Sin embargo, esto es como una oportunidad de mejora que tiene el sistema de sangre del país y que esto podría generar economías a gran escala. Entonces, hablando justo como de todo lo que les comentaba y de este análisis situacional, pues entonces se hizo este análisis al respecto determinamos que realmente teníamos un poco de inseguridad transfusional, como les venía comentando, justo por la disminución o que no tenemos una suficiente cantidad de bancos de sangre seguros y que sean costo efectivos, que era lo que les mencionaba, cuando tenemos una productividad, o un banco de sangre tiene una productividad por arriba de 5,000 unidades por año. De entonces, se hizo a través de, en conjunto con otras dependencias y con la con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, desde el 2019 el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea trabajó para generar por medio de este tipo de mapeo de los números de los bancos de sangre que existen y en relación con los municipios y la densidad poblacional que existe. Y entonces aquí, por ejemplo, en la diapositiva ustedes pueden ver que estos puntos rojos que están aquí y que les estoy señalando son los puntos en donde se encuentran los bancos de sangre seguros. Y si ustedes se fijan, la mayoría de estos puntos se encuentran en las zonas rojas o naranjas, que son las zonas en donde existe una mayor densidad poblacional. Es decir, en las ciudades grandes o en las ciudades más pobladas es donde tenemos bancos de sangre. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con municipios que tienen poca densidad poblacional, pero que están muy, muy, muy lejanos a un banco de sangre seguro? Y entonces justo esto es la brecha que yo les comentaba al respecto de una distribución no equitativa del abasto de componentes sanguíneos. Podríamos llegar a tener sangre para todos, sin embargo no les alcanza a todos o no llega a todos la sangre segura. Entonces eso es importante tener en cuenta y justo vemos, por ejemplo, aquí en el sur del país, que es una de las zonas en donde se ha detectado que esta brecha es más importante. Por ejemplo, veamos aquí el estado de Oaxaca y el único banco de sangre seguro, el del estado de Oaxaca para ese entonces, estaba en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, tenemos toda esta área entre Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de Oaxaca, en donde no tenemos acceso a un banco de sangre seguro. Y justo estas zonas son las zonas que tenemos pues mayor riesgo y donde no llegamos a tener justo un abasto de sangre adecuado o que no tenemos una disponibilidad adecuada. Entonces, de las cosas que encontramos es que no todos los países, no todas las entidades federativas tenían un banco de sangre seguro. Entonces, esto es una de las oportunidades de mejora y ahorita van a ver que, de hecho, este es un indicador de nuestro programa de acción específico. La otra, pues como les decía, también una baja participación en el programa de control de calidad externo de serología y inmunomatología, por lo cual, pues bueno, justo nos hace que tengamos una baja evaluación de la actitud de los bancos de sangre y por lo tanto no podemos asegurar la seguridad transfusional de todo el país. Y la otra es que haya algunos bancos de sangre que sí participan en este programa de control de calidad externo y que además tienen falsos negativos en la realización de las pruebas y entonces, y también tenemos errores en la determinación de pruebas básicas y que esto genera un establecimiento con riesgo sanitario porque pues al final pueden tener un error en el momento de una determinación de una prueba de VIH y que puede que salga positiva que salga negativa o no reactiva cuando realmente es positiva. Entonces justo esto es algo importante tener en cuenta y que si bien nunca hemos llegado al riesgo cero ni siquiera a nivel internacional, pues bueno, lo ideal es que tratemos de tener la mejor calidad de las pruebas de tamiz serológico para tratar de disminuir lo más que se pueda este riesgo transfusional. Otra de las cosas que se trabajó en este análisis situacional inicial fue justo generar como un mapeo también de las zonas de marginación en todo el país para correlacionarlo con la existencia de los bancos de sangre seguro y nos encontramos algo súper interesante. Justo en las zonas en donde el índice de marginación es bajo, nosotros sabemos que estos índices, pues bueno, ya se evalúan de diferentes maneras y no es
el motivo de la plática del día de hoy. Sin embargo, pues bueno, estos índices para la administración pública son muy importantes para la toma de decisiones, ya que justo pues tenemos estas poblaciones que son marginadas y que habitualmente no tienen un adecuado acceso a la seguridad social o al menos a la salud, a la atención a la salud, y entonces justo aquí lo estamos relacionando. Y si vemos, la mayoría de los bancos de sangre seguros, que vuelven a ser los puntos rojos que les comentaba, se encuentran en zonas de muy baja o baja marginación. Pero estas zonas blancas son de baja marginación y casi todos los puntos de rojos se encuentran en áreas de baja marginación. Sin embargo, hay lugares como por ejemplo aquí el sur de Sonora y Chihuahua, donde vemos que tenemos una zona de muy alta marginación y que no tiene un banco de sangre seguro cercano. Entonces justo esto genera que nosotros tengamos un adecuado abasto para las zonas metropolitanas, pero realmente para las zonas rurales con alto grado de marginación y donde existe un mayor o existe mayor porcentaje de pobreza extrema, pues entonces no está llegando la sangre a estas áreas y justo son las áreas en donde mayor mortalidad materna por hemorragia hay. Entonces, esto es algo muy importante a considerar y justo es uno de los pilares de nuestro programa de acción específico. Lo que les comentaba, la totalidad de los bancos de sangre seguro se van a encontrar en áreas de muy bajo y bajo índice de marginación. Y bajo índice de marginación son los 5. Todos los demás se encuentran en lugares de muy baja marginación. Y entonces esto genera una brecha para la disponibilidad y acceso a la sangre segura. De todos estos, los municipios con mayor cantidad de defunciones maternas, es decir, que tienen más de 30 defunciones maternas por cada 10.000 nacidos vivos, se encuentran a más de una hora de un banco de sangre seguro. Y sabemos que casi el 25% de la mortalidad materna al momento del parto es por una hemorragia. Y probablemente algunas de estas muertes maternas por hemorragia sean por una falta de acceso a sangre segura. Y entonces una de las razones por las cuales nosotros necesitamos mejorar nuestra red de distribución y asegurar el abasto hacia estas zonas de alta marginación, justo es tratar de mejorar los índices de mortalidad, no nada más materno-infantil, sino también en general, tratando de mantener un adecuado acceso a sangre segura en estas regiones. Y finalmente lo que les decía, pues bueno, esta es la parte de la distribución no equitativa una de las cosas más importantes que se encontró es que en la región sur del país, básicamente en los estados de de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, son las áreas en donde menor acceso se tiene y donde hay más tiempo de recorrido de zonas marginadas hacia un banco de sangre segura. Y de hecho, pues bueno, parte de este estudio situacional lo que se realizó es a través de la metodología de determinación de isocronas, se determinó cuál era el rango o bueno, más bien del territorio que se podría llegar del banco de sangre seguro a una hora de distancia. Y veamos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en donde tenemos el banco de sangre segura, en ese entonces en el centro de la ciudad, justo en la ciudad de Oaxaca, y veamos hasta dónde podía llegar la sangre en una hora por vía terrestre. Y vemos que realmente no es mucho y que realmente, a pesar de que tengamos un banco de sangre seguro, no asegura que tengamos una adecuada distribución en toda la entidad. Ustedes saben que Oaxaca tiene una extensión muy grande y que además tiene más de 500 municipios y realmente no se cubre ni siquiera una décima parte de la extensión territorial de la entidad con un banco de sangre seguro. Lo mismo sucede en Guerrero. El banco de sangre seguro se encuentra en la ciudad de Acapulco y veamos que justo pues alcanza a recorrer una parte de la costa y se casa Chilpancingo, pero toda esta parte de la región montaña, de toda esta parte que está pegada hacia el estado de Michoacán, está muy solitaria y no tienen acceso a un banco de sangre seguro de manera cercana, justo al menos en una hora.
diferente, por ejemplo, a la península de Yucatán, que justo en la ciudad de Mérida, es la que está en el estado de Yucatán, es donde se encuentra esto, pero sabemos que, pues bueno, la orografía de nuestras entidades federativas y de nuestro país es diferente en cada entidad, y por lo tanto hay lugares en donde se puede accesar de una manera más sencilla, o el recorrido, podemos recorrer más tiempo en una hora, a diferencia de otras entidades federativas, que la misma topografía y orografía de la entidad no lo permite así. Entonces, vemos que tenemos áreas muy descubiertas para el acceso a sangre segura, y entonces esta es una de las razones por las cuales buscamos una manera de regionalizar. Lo que les decía, en el sur del país se encontró que el 52.4% de todas las unidades médicas públicas se encontraban a más de una hora de distancia por recorrido terrestre de un banco de sangre seguro. Entonces, a lo mejor sí hay atención médica, pero no hay acceso a sangre segura. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que atacar. Entonces, repitiendo lo que les decía, pues bueno, los bancos de sangre seguros se encuentran en los municipios con mayor cantidad de población y menos índice de marginación. Y la otra es que de los 110 aproximadamente bancos de sangre seguros que existen en el país, 26 de ellos, es decir, casi el 25% de todos, se encuentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces están concentrados, están centralizados, y la zona de la Ciudad de México o la zona metropolitana o de la región del centro del país es la que mejor cobertura tiene sobre sangre segura, pero no sucede lo mismo en algunas otras áreas del país, principalmente en la región sur. Muy bien, pues bueno, derivado de esta análisis situacional que se realizó en inicios del 2019, pues entonces se conformó el programa de acción específico y todas sus directrices y objetivos que vamos a ir viendo poco a poco. ¿De dónde tenemos el fundamento jurídico? Pues bueno, sabemos que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el párrafo 3º, habla acerca justo de la atención, de que la salud es como tal un derecho para toda la población, y justo que pues tiene que ser de acceso universal, y que la administración pública tiene que garantizar el acceso y la universalidad y la gratuidad de servicio o los servicios de la salud. Posteriormente de este artículo 4, pues bueno, es de donde se fundamenta la Ley General de Salud, que pues bueno, es muy extensa, pero dentro de esta Ley General de Salud existen varios artículos que hablan al respecto justo de la facultad de la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Salud para poder atender todos los temas que tengan que ver con respecto a la atención en la salud, principalmente para nosotros el artículo 313, fracción tercera de la Ley General de Salud, en donde establece que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, tiene como tal la función o la atribución de establecer y dirigir las políticas de salud en materia de donación, procuración y trasplante a través del Centro Nacional. Y justo con base en esto, pues bueno, tenemos las atribuciones del Centro Nacional. El Centro Nacional o las atribuciones del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea se encuentran descritas en el artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en su última actualización en el 2018, en donde pues bueno, establece que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tiene que establecer más bien como toda la normativa y la reglamentación al respecto de lo que contemple el manejo de la sangre y el uso de las células troncales hematopoyéticas, pero también así el establecer programas y políticas públicas para permitir el abasto y el mecanismo de funcionamiento del Sistema Nacional de Sangre. Entonces, justo con este fundamento jurídico es que tenemos el programa de acción específico. Además, es importante considerar que también existe el reglamento que ya les había mencionado previamente, que sigue vigente en algunas de sus fracciones, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos,
que también habla al respecto del funcionamiento de los sistemas de sangre y de algunas de las obligatoriedades de los propios sistemas para el reporte y las funciones del Centro Nacional. Aunado a esto y a la norma oficial mexicana 253 SSA 1-2012 para el uso y disposición de sangre humana y sus componentes para fines terapéuticos, es que nace el programa de acción específico para sangre segura, para sangre, sus componentes sanguíneos y células troncales seguros a nivel nacional. Entonces, este programa, pues bueno, está alineado, como debe de ser, está alineado con el Programa Nacional de Desarrollo y con el programa de la sectorial de la Secretaría de Salud, en donde, pues bueno, se deriva del eje 1 de Política y Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo y específicamente en la Estrategia 4, que es un cambio de paradigma en la seguridad, en su objetivo segundo, que es garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Entonces, con el fundamento de este objetivo del Plan Nacional de Desarrollo y con una de sus directrices en no dejar a nadie afuera, atrás y a nadie afuera, entonces, a partir de ahí, pues bueno, viene este objetivo prioritario del sector salud para garantizar los servicios públicos de salud a toda la población, con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente de aquí deriva el programa de acción específica en sangre, que es la acción puntual 1.3.9, que dice fortalecer el subsistema nacional de donación y trasplante y el acceso universal a la sangre. Y con base en esto se fundamenta para que el Centro Nacional sea el líder del programa de acción específico mencionado, el cual contempla, pues bueno, estos 4 objetivos específicos que vamos a ir segregando, analizando uno por uno. Como tal, el programa de acción específico en completo tiene estas directrices principales que son básicamente nuestros ejes rectores para el programa de acción específico y las funciones como tal del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que son la seguridad sanguínea, y aquí con el fundamento de que pues sabemos que entonces, como lo vimos en el análisis, los componentes sanguíneos están concentrados en zonas metropolitanas, y además de esto tenemos una pobre donación voluntaria y altruista, que para el 2018, que fue cuando se hizo todo este análisis, de toda la sangre obtenida a nivel nacional, solamente el 4.1% eran obtenidos de donantes voluntarios y altruistas, y todos los demás, la donación de sangre restante, era obtenida a través de donación familiar o por reposición, lo cual, pues bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, deberíamos de empezar a cambiar estos esquemas hacia una donación voluntaria y altruista, ya que a nivel internacional se considera que es la sangre más segura. Y la otra, que bueno, pues justo lo que les mencionaba, el indicador de abasto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debe de ser entre 100 y 300 donaciones por cada 10.000 habitantes. En México se tiene, para ese entonces, en el 2018, 145 donaciones por cada 10.000 habitantes, y como les decía, pues entonces parecía que sí teníamos abasto de sangre, pero una de las cosas muy importantes es que no lográbamos, o al menos no se estaba logrando una adecuada distribución, y que no se podría asegurar un adecuado acceso hacia todos los pacientes que lo requirieran. La otra, y de ahí deriva, pues bueno, la otra directriz del PAE, que es justo el acceso universal, por el cual, pues bueno, entonces el PAE propone que se haga una creación de sistemas de información para la evaluación del abasto, que era lo que les mencionaba. Necesitamos una manera más fidedigna de poder conocer cuáles son los requerimientos transfusionales reales del país y de nuestros pacientes. La otra es que también tengamos un uso adecuado de sangre y componentes sanguíneos, es decir, que cuando se transfundan con una indicación correcta, y que no tengamos un mal uso de los componentes sanguíneos, y que esto pudiera limitar realmente el acceso a personas que realmente lo necesitan. Y la otra es que tuviéramos una adecuada implementación de sistemas de gestión de la calidad en los servicios de sangre, principalmente para la distribución
de los componentes sanguíneos y que pudiéramos incrementar la cobertura del Sistema Nacional de Sangre para asegurar el acceso universal a toda la población. Y finalmente la tercera directriz va alineada justo a la calidad y la competencia de los propios servicios de sangre, para lo cual, pues bueno, se plantea incrementar el alcance de la evaluación por medio del control de calidad externo en serología y en inmunomatología, a generar una actualización de la normatividad y generar capacitación constante para el personal operativo de los sistemas de los servicios de sangre, y que esto pueda coadyuvar a mejorar la calidad y la competencia de los propios servicios. Entonces, como tal, estas tres son nuestras directrices del programa de acción específico, y de las cuales derivan nuestros 4 objetivos prioritarios. El objetivo general, como tal, del programa de acción específico del Centro Nacional es establecer una política nacional, esto es una política pública, en materia de autosuficiencia, calidad y seguridad de la sangre, componentes sanguíneos y células troncales, para garantizar el acceso universal, seguro y equitativo bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad de la atención médica, pertinencia de cultura y trato no discriminatorio ni a pacientes ni a donantes. Entonces, este como tal es nuestro objetivo general, y del cual derivan nuestros 4 objetivos prioritarios. El objetivo prioritario número 1 es incrementar la seguridad sanguínea, y esto está planteado en el PAE, realizarse a través de fomentar la cultura de la promoción de la donación voluntaria y altruista, con pertinencia cultural, con perspectiva de género, basada en la investigación científica y articulando cooperación interinstitucional en todo el Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, el objetivo número 2 va a ser garantizar el acceso universal de la sangre, que si vemos van alineados mucho a las directrices y a los hallazgos que obtuvimos en el análisis situacional. Y entonces este objetivo se plantea realizar a través de la mejora y ampliación de la infraestructura del Sistema Nacional de Salud mediante la regionalización y territorialización de los servicios de sangre, fomentando la accesibilidad, calidad y seguridad de los componentes sanguíneos, priorizando zonas de mayor marginación y mayor índice de pobreza, que era justo lo que les decía. En el análisis son estos desiertos de atención médica en donde no llegamos a tener una adecuada distribución de sangre, y que justo es aquí donde nosotros tenemos que llegar. El tercer objetivo prioritario es evaluar la calidad y la capacidad técnica a través de el diseño y operación del Sistema Nacional de Biovigilancia, que vamos a ver en un momento en diapositivas posteriores de qué se trata, para prevenir, controlar y reducir los eventos adversos relacionados a la donación y a la transfusión de sangre, específicamente en los grupos con mayor vulnerabilidad, marginación o discriminación, coadyuvando en la toma de decisiones. Este básicamente es un sistema de información, y a través de esto que nosotros podamos obtener información para tomar decisiones públicas basadas en información fidedigna, y con base en esto podamos buscar oportunidades de mejora en el Sistema Nacional de Sangre. Y el cuarto objetivo es actualizar las políticas y estrategias que garanticen el adecuado uso de sangre y células progenitoras hematopoyéticas o troncales. Y esto va a ser a través de generar y operar las políticas de participación de los servicios de sangre en la evaluación externa del desempeño, que era lo que les decía, tanto el programa de serología como el de inmunohematología, pero aparte generar también estrategias de profesionalización del Sistema Nacional de Sangre en conjunto con los centros estatales de la transfusión sanguínea. Entonces, este objetivo no nada más es la actualización de la normatividad y de la reglamentación al respecto, sino también generar estrategias de capacitación de todo el Sistema Nacional de Sangre. ¿Ok? Y entonces, con base en estos 4 objetivos, pues cada objetivo tiene sus indicadores, que son los que vamos a ir desarrollando poco a poco, y les voy a ir enseñando más o menos cuáles han sido los avances de este Centro Nacional en esta administración en los últimos 2 años, para que veamos cuál ha sido su seguimiento. En cuanto hace al objetivo número 1, que es el incremento de la donación voluntaria y altruista, tenemos un indicador que es porcentaje de unidades de sangre provenientes de donantes voluntarios y altruistas. Les comentaba que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y de hecho existen varias
posiciones de la Organización Mundial de la Salud en varias ocasiones en donde fomenta a los países miembros que se trate de buscar una donación, incrementar la donación voluntaria y altruista, a manera de que incluso lleguemos en el 2030, que es lo que está propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que todos los países miembros lleguen a una donación derivada de donantes voluntarios y altruistas del 100%. Esto tiene que ver con muchas cosas. Sin embargo, se las explico de manera rápida. Si yo tengo un donante, o yo tengo un paciente hospitalizado que necesita sangre, o que va a entrar a una cirugía, o lo que sea, entonces le pedimos, eso es básicamente lo que se hace en la actualidad, es que se denomina donación por reposición o donación familiar. Es decir, yo tengo una necesidad de donación, justo porque tengo a un paciente hospitalizado que lo requiere, y entonces yo le digo a la familia o a los amigos que vayan y donen a nombre de una persona. Sin embargo, esto puede transversarse a que incluso se pague por la donación, lo cual está prohibido por la normatividad y la reglamentación en la actualidad desde hace muchos años. Y la otra es que las personas, cuando acuden a donar, se vean orilladas a mentir en las evaluaciones médicas con la finalidad de poder donar, y que entonces la persona que esté enferma o el paciente que lo requiera, pues pueda obtener los componentes sanguíneos. Sin embargo, por estas actividades, tanto el riesgo de que se pueda dar a pie a la comercialización de la sangre, y la otra del hecho de que los donantes puedan mentir con el afán de cumplir la donación, esto incrementa el riesgo de la sangre obtenida, y por lo tanto se ha demostrado a nivel internacional en muchos estudios que la donación o que la sangre obtenida de donantes voluntarios y altruistas es más segura, porque cuando una persona por su propio gusto va y dona sangre sin necesidad de dársela a ninguna persona en específico, habitualmente estas personas pues no mienten porque son más honestas al momento de la valoración médica, pero también se ha demostrado a nivel internacional que los donantes voluntarios y altruistas de sangre tienden a tener un estilo de vida mucho más saludable, porque están conscientes que les gusta y que van a donar sangre, y entonces tienen menores prácticas de riesgo, tienen una mejor salud, y por lo tanto se considera que es una sangre mucho más segura. De hecho, si nosotros comparamos, por ejemplo, la tasa de serología reactiva para hepatitis C o hepatitis B o VIH en poblaciones de donantes de reposición y donantes voluntarios y altruistas, existe una brecha importante en donde es mucho menos frecuente que encontremos reactividad a estas infecciones virales en donantes voluntarios altruistas a comparación de la donación por reposición, y por lo tanto se considera una donación mucho más segura, y por lo tanto a nivel internacional la tendencia es buscar llegar al 100% de la donación voluntaria y altruista. Sin embargo, pues bueno, lo que les decía, en el 2017, por ejemplo, en la línea base, había un 5.1% de donación voluntaria y altruista, y en el 2018 7%. Sin embargo, pues bueno, la finalidad es que en algún momento lleguemos al 100%, sin embargo, con la finalidad de tener un objetivo, si bien pues retador, pero al mismo tiempo objetivo y probablemente real, se planteó como meta para el 2024 que el 10% de toda la donación del país fuera por donación voluntaria y altruista, y parcialmente para el 2021 con una meta del 8.5%. Ahora les voy a comentar qué acciones están descritas en el PAE y cómo hemos ido avanzando y cómo se ha comportado la donación voluntaria y altruista en los últimos años. Entonces, dentro de las acciones que se han propuesto, es justo que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea genere capacitación a nivel nacional al respecto de cómo implementar y cómo mejorar la donación voluntaria y altruista. En el 2021 se capacitaron más de 1.500 personas, dentro de los cuales se incluyeron 4 cursos para la promoción de la donación voluntaria y altruista,
a nivel nacional para promotores de la salud, trabajadores sociales que pertenecen a servicios de sangre o incluso personal operativo de bancos de sangre, tanto del sector público y privado a nivel nacional, con la finalidad de tratar de mejorar la donación voluntaria y altruista. Otra de las cosas importantes que se han realizado y que se plantearon en este programa de acción específico es empezar a generar o implementar campañas de promoción en medios digitales, principalmente en redes sociales, que actualmente la red social que más ocupa el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es Facebook, en su página oficial, para el fomento de la donación voluntaria, y hemos generado varias campañas digitales que incluyen la desmitificación de la donación de sangre, es decir, quitarle a la población a través de infografías los mitos de cuándo sí y cuándo no pueden donar. Por ejemplo, que las personas con tatuajes sí pueden donar, que las personas que tengan piercing sí pueden donar, que las mujeres que están menstruando también pueden donar y que no es necesario que se limiten a la donación. Y entonces tratar de quitar como todos estos mitos sobre la donación para tratar de promover que la gente se acerque a donar. Entonces, y hemos tenido varias campañas, cada año cambiamos de campaña, pero bueno, por ejemplo, esta infografía que les presento ha sido una como de las más exitosas y de las que más alcance han tenido en nuestra página de Facebook. Y para el 2020 incluso, por ejemplo, les comento que alcanzamos más de 4 millones de personas a través de la red social. Entonces, si bien esto tiene mucha oportunidad de mejora y podríamos tener mucho más alcance, estas campañas de medios digitales también se difunden a todos los centros estatales para que sean usadas por los centros estatales y entonces ellos también puedan difundir esta información. Sin embargo, directamente de nuestra página, este es el alcance que tuvimos durante el ejercicio 2020. La otra es que también el Centro Nacional ha realizado y también coordinado campañas extramuros, es decir, no que vaya la gente a donar a un banco de sangre, sino que tratar de que haya camiones de unidades móviles o que se hagan puestos de sangrado extramuros en universidades, en empresas, en industrias, en áreas públicas, para que los servicios de sangre se acerquen a la población y que la población pueda donar. De hecho, esta estrategia fue importante ante COVID-19, ya que al inicio de la pandemia se esperaba que tuviéramos un descenso de la cantidad de donación, y entonces el Centro Nacional trató de promocionar o de generar estrategias para que entonces las personas que quisieran donar no fueran a donar a una unidad hospitalaria porque había mucho temor al contagio en ese entonces, y que entonces se generaran estas campañas casa por casa en donde había una comunidad o, por ejemplo, una unidad habitacional, había una persona interesada, generaban como la organización en toda una unidad hospitalaria o en una colonia, y entonces se fijaba un día, iba la unidad móvil, y entonces se hacía esta donación casa por casa para tratar de evitar que los donantes llegaran a las unidades hospitalarias y que nosotros fuéramos a captar sangre a las propias colonias con la finalidad de que nosotros pudiéramos coadyuvar al abasto adecuado de sangre. Entonces, en el 2020 se hicieron 46 campañas casa por casa, que así se denominaron, para poder coadyuvar al abasto de sangre durante la pandemia de COVID-19 o al inicio de la pandemia. Y finalmente, este Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tuvo a bien en el 2020 generar mesas de trabajo en conjunto con con el sector público de salud, donde incluye el IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, CEMAR o Marina Nacional, los servicios de salud de Defensa Nacional, Pemex y algunos centros estatales, para conformar una estrategia nacional para el incremento de donación voluntaria y altruista, que entonces se hizo como a manera de mesa de trabajo y se hizo un documento extenso para que existiera un referente de cómo tratar de mejorar la donación voluntaria y altruista en el país. Esto se publicó en el 28 de septiembre del 2021, está disponible en las páginas del centro, en la página oficial del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y con base en este se empezaron a generar todos estos cursos de la promoción de la donación voluntaria en el 2021, y todavía en el 2022 se generaron otros 2 cursos de donación de la promoción de la donación voluntaria y altruista.
con lo cual, pues bueno, tratamos de capacitar al personal de los servicios de sangre para tratar de coadyuvar a la mejora de la donación voluntaria y altruista. Esto es como se ha comportado la donación voluntaria y altruista desde el 2001 hasta la fecha, y veamos cómo en la línea verde es el porcentaje de donación voluntaria y altruista, y que previamente al 2015 toda la donación voluntaria y altruista era menor al casi 5% de la donación voluntaria, y que de hecho venía en caída. Si vemos en el 2003 todavía teníamos un por arriba del 4%, pero a partir de esto empezó a tener un comportamiento en descenso. Sin embargo, empezamos a tener un poco de incremento, y a partir de esta administración también tuvimos un incremento importante. De hecho, logrando en el 2020 el mayor porcentaje de donación voluntaria y altruista en los últimos 20 años, el cual ha sido del 8.5%. Si bien esto en el 2021 no se repitió porque quedamos un poquito por debajo, quedó en el 7.1% en el 2021, pero en el 2020 tuvo que ver mucho todas las acciones que se realizaron para incentivar a la población a donar derivado de la pandemia COVID-19, por lo cual pues mucha gente movida por todo el efecto de la pandemia y cómo estaba haciendo, pues entonces se incentivó más la población a ir a donar de manera voluntaria y altruista. Sin embargo, pues bueno, la finalidad es mantenerlo y subirlo hasta el 10% para el 2024. Entonces, en el total, en el 2020 se obtuvieron 1.269.000 componentes sanguíneos, de los cuales, pues bueno, se obtuvieron 1.253.000 concentrados eritrocitarios, ¿no? Y entonces vemos que también la donación ha ido cayendo, pero no es porque no tengamos menos donantes, sino porque realmente probablemente necesitamos menos, porque una de las cosas que hemos tratado de incentivar en el Centro Nacional es justo que tengamos un mejor uso de los componentes sanguíneos, y por lo tanto menos desecho de componentes sanguíneos por término de caducidad o porque los componentes pierdan su vigencia, ¿no? Entonces también esto puede ver que tengamos un poco de descenso. Vemos aquí, por ejemplo, que esta donación voluntaria y altruista es muy dispar o es muy heterogénea en todo el país. Este es el análisis, por ejemplo, del 2020 de la donación voluntaria y altruista por entidad federativa, y vemos cómo hay entidades federativas que han trabajado mucho por la donación voluntaria y altruista, llegando, por ejemplo, que Durango en el 2020 fue el lugar con mayor porcentaje de donación voluntaria y altruista, representando el 29.9% de toda la donación del Estado. Y vemos lo mismo sucede, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas o incluso en San Luis Potosí, que estamos por arriba del 20% de la donación del Estado, es de donación voluntaria y altruista. Pero vemos estados que, por ejemplo, tenemos muy poca donación voluntaria y altruista, como por ejemplo Campeche, o por ejemplo Morelos o Tabasco, que está por debajo de la media. Esto obviamente pues se está tratando de incentivar de que todas las entidades federativas empiecen a trabajar para incrementar la donación voluntaria y altruista a través de los centros estatales de la transfusión sanguínea y a través de incentivar a los secretarios de salud para que se mejore la promoción de la donación voluntaria, que de hecho incluso está en la Ley General de Salud, en un artículo, si mal no recuerdo, es el 317 de la ley, que habla al respecto de que es parte de la Secretaría de Salud del Estado el promocionar la donación voluntaria y altruista, y atendiéndonos a esto estamos tratando de incentivar que las secretarías de salud de las entidades federativas incrementen la promoción de la donación voluntaria para incrementar este indicador y tener sangre más segura en nuestros estados. Y de la misma manera vemos, por ejemplo, por institución, que principalmente en porcentaje, el mayor porcentaje de donación voluntaria y altruista lo tienen algunas instituciones como lo son Pemex y Sedena, a pesar de que son instituciones que tienen baja donación porque no son tan grandes. Vemos que la donación más grande a nivel nacional es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, con una muy baja tasa de donación voluntaria y altruista del 3.4%, de hecho casi de las más bajas de todas las instituciones del sector, mientras que, por ejemplo, los centros estatales de la transfusión sanguínea en el 2020
representa de hecho casi más del 20% de la donación del país, los centros estatales, y con una alta tasa de donación voluntaria y altruista, siendo más del 10.9%. Entonces, aquí vemos justo cómo se comporta de acuerdo a las instituciones y, por ejemplo, que tenemos muchas oportunidades de mejora, ¿no? En donde podemos ir incrementando la donación voluntaria también, principalmente en las instituciones que mayor captan, como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí también vemos que tenemos una fuerte participación del sector privado en los bancos de sangre privado para la donación de sangre en general, y la donación voluntaria y altruista, que pues también salta en las instituciones privadas. Pero aquí lo ideal es que esta donación pública o esta donación voluntaria, perdón, debería de implementarse en las instituciones de salud. Muy bien, en cuanto a otro de los indicadores, este es el segundo objetivo prioritario, que es el de las entidades federativas regionalizadas. Aquí el indicador es el número de estados regionalizados que cuentan con al menos un banco de sangre con más de 5,000 unidades por año. Esto es algo que no se había medido previamente, por lo cual se considera que la línea va a ser a 0 estados, y para el 2021 se considera una meta parcial de 18 entidades federativas ya regionalizadas, es decir, que cuenten con al menos un banco de sangre que tenga una productividad por arriba de 5,000 unidades, teniendo una meta para el 2024 de 32, de que todos los estados tengan al menos un banco de sangre seguro. Dentro de las acciones que están descritas es que se haga la actualización del marco normativo para esto. Entonces, alineado a esto, pues bueno, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en los últimos 2 años ha tratado de generar guías técnicas para la mejora o la optimización de los procesos en los centros estatales de la transfusión sanguínea y en general en los servicios de salud, dentro de los cuales, pues bueno, destacó esta Guía Nacional de Criterios para la Selección de Donantes de Sangre y sus componentes sanguíneos para uso terapéutico, la cual ya tuvo una segunda revisión que fue publicada el 21 de octubre del 2022, en donde, pues bueno, con estas guías lo que se ha buscado es tratar de generar documentos y lineamientos técnicos para el personal operativo de los servicios de sangre para que mejoren su funcionamiento, pero además estas guías técnicas y lineamientos que se han emitido por parte de este Centro Nacional y que se encuentran disponibles en la página oficial del Centro Nacional, se están utilizando para que se llegue a un proyecto de una reforma importante de la normatividad para bancos de sangre y que generemos una norma mucho más robusta y más eficiente para los servicios de sangre del país. Otra de las cosas importantes que estaba contemplada en esto es el tener unas bases de colaboración entre la COFEPRIS y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que si bien tenemos más de 2 años tratando de generar colaborando, las bases de colaboración como tal ya se formalizaron recientemente, y derivado de esto, pues bueno, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, como les mencionaba, si bien no tiene las atribuciones de vigilancia sanitaria, nosotros con la información que tenemos y obtenemos a través de los paneles de control y todo, nosotros notificamos a los bancos de sangre, que eso sí tenemos atribución, notificamos a la COFEPRIS y coadyuvamos con la COFEPRIS a la vigilancia, pero también notificamos a la COFEPRIS los bancos de sangre y establecimientos de servicios de sangre con riesgo sanitario para que ellos les den una visita sanitaria y vigilen los procesos si son adecuados o no. Otra de las cosas que vienen como parte de las acciones y que esto ya se hizo, que justo se los presenté al inicio, fue la sectorización de zonas de mayor índice de pobreza y mortalidad materna para poder determinar como estos desiertos de atención médica y justo los desiertos de acceso a la sangre, para que nosotros podamos buscar manera de cómo territorializar y cómo regionalizar los bancos de sangre con la finalidad de que tratemos de asegurar un abasto y un acceso universal y equitativo a la sangre. Y otra de las partes que están contempladas en esto es generar un programa de visitas de mejora continua para los centros estatales de la transfusión sanguínea, el cual se comenzó el año pasado y empezamos a visitar físicamente los centros estatales de la transfusión sanguínea. Esto se retrasó por el tema de la pandemia COVID, pero el año pasado este año se empezaron a realizar estas visitas
mejora continua, que si bien no ha ido tan rápido como quisiéramos, derivado del tema presupuestal, pero bueno, ya se hicieron visitas específicas hacia más de 10 estados o entidades federativas, visitando el centro estatal, algunos centros de colecta, y justo tratar de ver la manera de cómo mejorar el sistema estatal de sangre, desde el punto de vista de calidad, de infraestructura y de distribución y de regionalización. Entonces, derivado de esto, pues bueno, podemos ver que para el cierre del 2021, estos son todas las entidades federativas con la identificación de los bancos de sangre seguros. Aquí ya están geolocalizados y vemos que todavía no tenemos bancos de sangre seguros en todos los estados, pero al menos para el 2021 ya contamos con 26 entidades regionalizadas, que equivale al 81.2% de las entidades federativas, siendo 15 de ellas el único banco de sangre es el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, por lo cual aquí vemos que es muy importante los centros estatales de la transfusión sanguínea, ya que en 15 entidades es el único banco de sangre considerado seguro desde el punto de vista de productividad por arriba de 5,000 unidades al año. Las entidades que hasta el momento no cuentan con bancos de sangre seguro son Coahuila, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, pues bueno, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea está trabajando con la finalidad de que mejoremos esto y que podamos llegar a estas 32 entidades regionalizadas. Si bien la meta para el 2021 eran 18 estados, actualmente para el cierre del 2021 ya contábamos con 26 entidades regionalizadas. Otro de los indicadores para este objetivo, para el tercer objetivo, que es la evaluación de estadísticas nacionales en materia de disposición de sangre y sus componentes, es este indicador, que es el servicios de sangre evaluados con integración de la información del Sistema Nacional de Biovigilancia. El Sistema Nacional de Biovigilancia tiene su fundamento en el artículo 342 bis 3 fracción cuarta, que dice que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea debe de llevar este Sistema Nacional de Biovigilancia, que es un sistema de información en donde nosotros, como entidad normativa, recibimos la información sobre la disposición de sangre, de los servicios de sangre, en donde nos dicen cuánto fue la donación, cuánto se transfundió, cuáles fueron los eventos adversos a la donación y a la transfusión, cuántas unidades de células progenitoras se obtuvieron, cuántos pacientes se trasplantaron, y con base en esta información nosotros realizamos el análisis de la información, y también se buscan realizar estrategias con base en esta información para poder ir mejorando el Sistema Nacional de Sangre y los subsistemas como el Sistema Nacional de Biovigilancia. Si bien este sistema justo, pues bueno, también tiene fundamento en una publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en donde todos los servicios de sangre tienen por obligatoriedad, de acuerdo a la normatividad, al reglamento de la Ley General de Salud y a este acuerdo, tienen la obligatoriedad de enviarnos e informarnos todo el tema de la disposición de sangre, y ya están los informes, cómo se deben llenar los informes publicados en el Diario Oficial, y es una obligatoriedad. Pues bueno, la realidad es que no todos los servicios de sangre nos reportan, y de hecho tenemos un subreporte importante, y por lo tanto no tenemos la información completa, y esta información incompleta no nos permite tomar decisiones al menos basadas en una totalidad de la información, y por lo tanto podríamos tener huecos de atención al respecto. Entonces, como tal, pues la línea base no estaba disponible, como la meta es que lleguemos a que el 100% de los establecimientos para el 2024 nos reporte, y para el 2021 que tuviéramos al menos una notificación del 49.9%. Entonces, dentro de las acciones para lograr este objetivo es que se genere, se valide y se opere el Sistema Nacional de Biovigilancia, que si bien está en la Ley General de Salud desde el 2015, como tal no se había llevado al 100%, y actualmente se encuentra en desarrollo un sistema de informes electrónico en una plataforma web que está todavía en las últimas, se está tratando de afinar en las últimas revisiones,
para poderlo implementar y que todos los servicios de sangre puedan realizar la información, enviar la información a través de esta plataforma para que sea mucho más sencillo, ya que en la actualidad se está haciendo por medio de archivos Excel y es un poco complejo la manera como está estructurada y además también nos complica mucho la evaluación de toda la información que nos llega. Entonces, pues la finalidad es justo desarrollar un sistema que nos haga la vida más fácil a nosotros para evaluar la cantidad de información que nos debe de llegar. Y además, pues bueno, que también para los usuarios sea mucho más sencillo y ver si con esto incrementa el índice de reporte. La otra es vigilar el cumplimiento de la instauración de los comités de medicina transfusional, que de acuerdo a la norma oficial mexicana, cada servicio de sangre que transfunda más de 50 unidades en promedio al mes debe de tener. Entonces, y nos tiene que notificar por normatividad al Centro Nacional la instauración y nos tiene que enviar las minutas de los comités de medicina transfusional, así como sus acuerdos y todo lo que lleguen para que nosotros estemos vigilando que están operando de manera adecuada. Pues bueno, esto también tenemos un subregistro importante, ya que no todos nos hacen llegar esta información. Sin embargo, este Centro Nacional en los últimos meses, en los últimos 2 años, ha tratado de incidir en mejorar esto y por lo tanto se publicaron estas recomendaciones para la conformación y estructura del funcionamiento de los comités de medicina transfusional, que ya tiene una segunda revisión y que se encuentra disponible en la página del Centro Nacional. Otra de las cosas que está descrita en las acciones es la creación del registro electrónico de HLA para donantes de células progenitoras hematopoyéticas y que tuviéramos un sistema o al menos una base de datos de donantes de células progenitoras hematopoyéticos voluntarios y altruistas que tengan ya una tipificación de HLA para que en caso de que no tengamos en algún lugar un donante apto, pues podamos hacer una búsqueda nacional. Hasta el momento, pues bueno, esto no se ha logrado por cuestiones de presupuesto. Sin embargo, pues bueno, el Centro Nacional está realizando las gestiones para implementar un laboratorio y toda la infraestructura a nivel nacional para poder generar este análisis de los HLA y empezar a generar el registro de donantes voluntarios y altruistas de células progenitoras hematopoyéticas. Esperemos que en los siguientes 2 años al menos ya se encuentre implementado y finalmente generar también unas guías sectoriales sobre las indicaciones adecuadas de la transfusión sanguínea, las cuales, pues bueno, hasta el momento se encuentran en proyecto en conjunto con Sanetec. Entonces, todavía no están publicadas, pero bueno, ya se encuentran en creación. Entonces, justo este Sistema Nacional de Biovigilancia que les mencionaba se alimenta de la información que envían los servicios de sangre para que nosotros la podamos analizar y tomar decisiones. Vemos, por ejemplo, aquí, de acuerdo este es para el 2021, vemos que la meta para el 2021 eran 66%, perdón, 49.9%, pero tenemos un cumplimiento general del 57%, es decir, estamos recibiendo casi la mitad de la información que deberíamos de recibir y tenemos entidades federativas que nos reportan el 100% de la información, pero tenemos entidades federativas que nos reportan hasta 27%. Entonces, esto nos lleva a tener una brecha muy importante de información, de falta de información, y que por lo tanto, pues bueno, esto no nos permite tener una totalidad de los requerimientos transfusionales, pero tampoco de la donación voluntaria, ni de cuánta donación se ha tenido. Entonces, esto es algo que estamos tratando de mejorar y que obviamente pues la creación del sistema electrónico, la plataforma web para el reporte de informes mensuales, pues bueno, esto mejore y que podamos tener una mayor cantidad de información para poder analizar y tomar decisiones y generar estrategias dirigidas. Cuando vemos el cumplimiento general por instituciones, vemos que los centros estatales de la transfusión sanguínea son los que mayor índice de reporte tienen, pero tenemos, por ejemplo, algunos establecimientos o algunas instituciones que tenemos bajo índice de reporte y que, pues bueno, se han buscado generar estrategias para mejorarlo. Esto, pues bueno, generando reuniones con las cabezas del sector o de cada institución y tratando de incentivar a que los servicios de sangre estén reportando de manera adecuada.
Otro de los indicadores importantes es este, que es el porcentaje de unidades tamizadas por marcadores infecciosos, que esto, les comento, pues bueno, a nivel internacional es algo que está estipulado y que se realiza en la mayoría de los países del mundo, y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, tendríamos que tener el 100% que el 100% de la sangre que obtengamos esté analizada hacia los marcadores infecciosos obligatorios. Entonces, esto ya se hacía antes, en el 2018 ya teníamos el 100%, sin embargo, derivado de que es un indicador internacional, se agregó para que le demos seguimiento puntual y que cada año estamos vigilando que se cumpla el 100%. Entonces, pues bueno, les presento, en el 2021 se continúa tamizando al 100% de las unidades captadas a nivel nacional, y de acuerdo a la norma oficial mexicana, los marcadores obligatorios que tenemos que realizarle a todas las pruebas, a toda la sangre obtenida, van a ser la determinación de VIH, o el escrutinio, perdón, o el tamizaje de VIH, hepatitis C, hepatitis B, treponema pallidum, que es el agente causal para la sífilis, y el trypanosoma cruzi, que es el agente causal para la enfermedad de Chagas. Y entonces, aparte de eso, de que nosotros analicemos que se realicen todas, o que se haga este estudio a todas las unidades, además estamos vigilando cuál es o cómo se comportan en cada entidad federativa, ya que esto habla, de los riesgos específicos de cada población, pero también habla acerca de la asertividad de las pruebas de tamizaje que se están realizando. Para el 2021, veamos que esta es, por ejemplo, la tasa de reactividad serológica del VIH, y vemos que aquí tenemos un punto muy, muy importante en Quintana Roo, en donde tenemos una tasa, una prevalencia de reactividad serológica para VIH casi del 1%, a comparación de la media nacional, que es 0.27% en todos los donantes. Cabe recalcar que estos son solamente donantes o personas que acuden a un servicio de sangre para realizar su donación de sangre. Vemos también que tenemos un pico no tan importante, pero sí un poco mayor a la media nacional en Tamaulipas, que es casi el 0.5% de los donantes y de los donantes de sangre, y vemos poblaciones tan bajas como, por ejemplo, que es menos del 1%, ¿no? Entonces, esto es importante y nosotros le damos seguimiento. Si bien no es como tal la finalidad, pero esto también nos ayuda a tener, pues, cierta cantidad de información que de hecho esta información también se comparte con otras entidades de la administración pública, como es SENSIDA, para que puedan tomar decisiones para el seguimiento de estos marcadores serológicos y generar estrategias al respecto. Entonces, como ven, también los bancos de sangre sirven como semáforos para la vigilancia de la reactividad de algunos agentes causales de algunas infecciones crónicas. Esto es la tasa de reactividad serológica para el virus de hepatitis C, con una media del 0.42% de la media nacional, y vemos como también tenemos algunas entidades federativas con algunos picos, y de la misma manera la reactividad serológica para hepatitis B, en donde vemos aquí ya es una diferencia importante de la reactividad en diferentes entidades federativas, principalmente en Durango o incluso en Guerrero y en Hidalgo, donde tenemos pues puntos aquí importantes por arriba de la media nacional, que la media nacional es de 0.16%. Lo mismo vemos con treponema pallidum, que es el agente causal para la sífilis, que bueno, esto ya tiene varios años que tenemos pues básicamente un repunte como de esta agente causal, en donde es derivado también del VIH. Vemos que tenemos mayor prevalencia que en años previos, y que esto de hecho ha ido aumentando, incluso llegando casi al 1.6% en algunas otras poblaciones, como por ejemplo Tabasco, y que por aquí Quintana Roo también está un poquito elevado de la media. Y también vemos la reactividad por trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas, que hay regiones en donde es más elevada, y esto pues es esperado debido a las características poblacionales y orográficas de cada entidad federativa. Sin embargo, pues bueno, esto también lo tenemos que ir vigilando, toda vez que
todas estas enfermedades que les comento, todos estos agentes causales, son transmitibles por transfusión y por lo tanto nosotros tenemos que estarle dando vigilancia puntual a cada uno de ellos y cómo se están comportando. Otro de los indicadores de este objetivo, que es evaluación e información del desempeño técnico de los servicios de sangre, justo aquí tenemos dos indicadores que son básicamente los últimos, que son el porcentaje de participación en el programa de control de calidad externo. Un indicador es para el de serología y un indicador es para el de inmunomatología, y las líneas bases para serología en el 2018 era del 92.8% y para inmunomatología del 89% en el 2018, y estas son las metas para el 2021 y para el 2024. ¿Qué es lo que se busca para mejorar? Pues esto, como les digo, se hace por normativa 2 veces al año y se diseña el panel, se envía el panel a todo el país y se evalúa los resultados que nos envían los servicios de sangre participantes, tanto del programa de control externo de la calidad para serología y para inmunomatología. Sin embargo, una de las acciones que estaba contemplada en el PAE es también, además de la evaluación técnica, porque tienen que hacer o procesar las muestras, también que se haga una evaluación teórica del desempeño con resolución de casos clínicos en conjunto con el panel por parte de los usuarios y de los responsables sanitarios, lo cual se empezó a implementar en este año, y los envíos del panel de control de calidad de este año ya salieron con esta evaluación técnica. La otra es que todas estas información nosotros las reportamos a instancias internacionales como lo son la Organización Mundial de la Salud y la OPS, y con base en la evaluación que nosotros estamos realizando, pues entonces encontramos bancos de sangre que tienen resultados no favorables y que lo más importante ahí sería la detección de los falsos negativos, es decir, que al banco de sangre le sale como negativo cuando realmente es una muestra con VIH, con hepatitis B o con hepatitis C, que son como de los más importantes. Y entonces esto se notifica a la COFEPRIS como un establecimiento considerado de riesgo sanitario, y la COFEPRIS mete estos establecimientos para una planificación de visitas de verificación sanitaria para que puedan hacer una revisión de los procesos y entonces vean si es pertinente o no generar medidas de corrección sanitaria. Estos son los resultados del panel del 2021. Todavía no tenemos los paneles del 2022, toda vez que se acaban de enviar recientemente, pero veamos que en cuanto a la participación, vemos algunas entidades federativas que participaron en muchos casos, pero otras entidades federativas que no participaron, como lo son Campeche y Colima. Aquí lo importante es que solamente podemos enviarle el panel de control de calidad a los establecimientos que tienen licencia sanitaria, que esto limitó mucho el envío de los paneles, y de hecho aquí lo vemos. En el 2019 se enviaron 487 paneles, pero en el 2020 88, ya que se tomó la decisión de solamente enviarle los paneles de control de calidad externo a los establecimientos con licencia sanitaria vigente, porque hubo una reforma en el 2015 de la Ley General de Salud en donde los servicios de sangre, las licencias sanitarias solamente tienen una vigencia de 5 años cuando antes eran indeterminadas. Entonces todos los bancos de sangre tuvieron que pasar por un proceso de relicenciamiento, y entonces con la finalidad de coadyuvar a que se tuvieran este relicenciamiento en conjunto con la COFEPRIS, pues bueno, solamente se enviaron a estos establecimientos y por lo tanto bajó mucho la participación en el panel de control externo de calidad, en este caso de serología, pero también de inmunomatología. Este panel, vemos como hubo un incremento de más del 200% hacia el 2021 en comparación del 2020, y esperemos que para este año sea mucho más y empecemos a tener ya algo muy parecido a lo que teníamos en el 2019. Pues entonces vemos que para el 2021 tuvimos establecimientos que tenían falsos negativos, vemos que no son muchos, pero existen, con falsos negativos para hepatitis C, hepatitis B, treponema pallidum y trypanosoma cruzi, y vemos aquí justo la cantidad de establecimientos que tuvieron estos falsos negativos, que son como lo más preocupante, y que obviamente estos establecimientos pues son notificados a la COFEPRIS como establecimientos de riesgo sanitario para que puedan tener una revisión, una verificación sanitaria y se determine si es pertinente que tengan que
que sigan operando como bancos de sangre. Y ya para finalizar, me gustaría comentarles justo que el programa de acción específico contempla también temas de transversalidad, como lo fuimos viendo en el transcurso de toda la plática, principalmente en la disminución de la mortalidad materna a través de un acceso equitativo a la sangre segura, la prevención y detección oportuna de enfermedades transmitidas por transfusión, principalmente VIH, hepatitis B y C, como lo vimos previamente. Una es el tamizaje, la otra es el control de calidad de serología, pero también el seguimiento de la reactividad en las diferentes poblaciones y en los diferentes bancos de sangre, accesibilidad al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas a través del Registro Nacional de HLA, que les digo que estamos en vías de empezar a implementarlo, y finalmente el abasto de sangre y componentes sanguíneos en caso de desastres y emergencias en salud a través de la regionalización y a través de una red adecuada y eficaz entre las dependencias de salud para poder movilizar la sangre en caso de que sea necesario, en caso de desastres y emergencias. Finalmente, les comento que en el 2022, todos los años se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio, en cada año. Sin embargo, en este año, en el 2022, la Organización Mundial de la Salud tuvo a bien otorgar o mencionar que México fuera la sede mundial del Día Mundial del Donante de Sangre, por lo cual, pues bueno, este Centro Nacional hizo varias actividades con la finalidad de promocionar la donación voluntaria y altruista, dentro de las cuales, pues bueno, fue campañas por medios digitales para la promoción de la donación de sangre, con nuestro lema Dona Sangre, Dona Vida, pero también se realizó el primer concurso nacional de dibujo infantil en pro de la donación voluntaria de sangre, con la finalidad de que también empecemos a generar e incentivar a que los niños empiecen a cambiar y empiecen a saber qué es la sangre, qué es la donación de sangre, y desde ahí incentivar la necesidad o el altruismo para que vean a los donantes de sangre como héroes, y empecemos a generar este cambio de cultura para que estos niños que nosotros ahorita empecemos a incentivar en algún momento sean donantes de sangre voluntarios o altruistas en el país. También se hizo una campaña de donación, de campañas extramuros de donación de sangre en todo un mes, y además en conjunto con la Secretaría de Cultura y los centros estatales de la transfusión sanguínea y las secretarías de los estados, se hizo la iluminación en rojo de algunos monumentos o algunos hospitales a lo largo de todo el país. Aquí vemos, por ejemplo, la fotografía de Bellas Artes iluminado de rojo en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio de este año. Y aquí vemos, pues hizo todo un acto protocolario para la celebración de este día en acompañamiento con nuestro subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, quien dio el premio al ganador del concurso nacional de dibujo en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre y su celebración a nivel mundial. Entonces, me despido de ustedes, estoy abierto a preguntas del foro, y me despido de ustedes con que es el dibujo ganador del Día Mundial del concurso de dibujo del Día Mundial del Donante de Sangre, Dona Sangre, Dona Vida, a cargo de Saíl Alejandro de la ciudad de Empalme, en Sonora, con su obra titulada Un pedazo que nos une a todos. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias y estoy al tanto de preguntas o comentarios. Muchas gracias.